Subtítulo: El cristianismo temprano. Siglo I. El camino, 980 los apóstoles 905-990 los gnósticos 510 antes del concilio de Nicea 840 después del concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, 485. Subtítulo: El catolicismo. Ortodoxos del Este 490 coptos 475. Subtítulo: Catolicismo romano. Papado 570 Colegio de los Cardenales 490 La fe y la liturgia 535 El clero 490 La orden jesuita 440 La Iglesia, en todo el mundo, 450. Subtítulo: Posterior a la Reforma. A 1375 Cristianos nacidos de nuevo 350 Ciencia cristiana 410 Episcopales 510 Evangelista 385 Fundamentalismo cristiano 325 Mormones, Sud, 405 Nuevo Pensamiento 405 Pentecostales 310 Protestantismo 510 Puritanos 210 Cuáqueros 505 Ejército de Salvación 405 Unidad 505. Los adheridos al cristianismo comprenden aproximadamente un tercio de la población mundial, y sus enseñanzas básicas son familiares también para los no cristianos. Cristo es incluido en el Islam como un gran profeta y también se le otorga respeto tanto en el hinduismo como en la cultura budista. También es respetado como un gran profeta en una de las ramas del judaísmo, mesiánico. El término, Cristo, denota generalmente el estado de la encarnación de la divinidad o conciencia crística. De este modo, Jesús, el Cristo, es la encarnación de la divinidad como hombre a través del cual el cristianismo reconoce la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, calibra 945. Jesucristo calibra a 1000, el máximo nivel posible en el ámbito humano, y sus apóstoles calibran en los altos 900. Curiosamente, las reliquias de San Pedro bajo el altar de la Basílica en Roma calibran por encima de 900. Similar a las reliquias de Buda que en la actualidad se visitan por el público, que también calibran en los 900. De destacar en las calibraciones es la caída muy importante en el nivel del cristianismo del primer siglo, cuando estaba en los 800 y 900, a 485 después del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Esta fue la consecuencia de la inclusión del Antiguo Testamento, calibra 190, y el Apocalipsis, calibra 70, en la Biblia oficial, ver capítulo 18. Mientras que la caída del hombre es alegórica, la historia se calibra 60, la dificultad fue la creencia ingenua y el consecuente énfasis en la culpa y el pecado. En la investigación, la caída del hombre es la aparición del pensamiento dualista, es decir, el árbol del bien y del mal, que atrapó al hombre a la seducción de la curiosidad. Esta explicación calibra a 975. La oficina del papado, similar a la oficina del Dalai Lama, se calibra a 570. Sin embargo, durante el linaje de los sucesivos papas a lo largo de los siglos, 2 papas realmente calibraron por debajo de 200. Así, las instituciones calibran de forma diferente a las enseñanzas centrales de las religiones, que a su vez difieren de los niveles calibrados de sus fundadores. Si nos preguntamos cuál es la calibración ideal para la cabeza de una iglesia a nivel mundial, obtenemos el número 570, que es el estado actual de las cosas. Por debajo de 570 no hay suficiente poder para inspirar a las masas del mundo y ser inmune a los ataques del prevalente antireligionismo. Los niveles de calibración por encima de 570 indican el advenimiento de la mística, implican iluminación, lo que excluye el interés o la participación en los asuntos necesarios de la administración. A través de los siglos, las iglesias como instituciones tal vez hubieron de aceptar el compromiso con los principios básicos por el bien de la supervivencia, por ejemplo, el bien de la fe. Estas decisiones son difíciles de evaluar siglos más tarde, porque el contexto ha cambiado enormemente.
Las principales religiones son a veces criticadas por no responder al paso de los acontecimientos humanos. Sin embargo, como instituciones, existen en una línea de tiempo diferente a la de los acontecimientos mundiales, sin importar lo graves que puedan parecer, son solo acontecimientos que pasan. Que hubo sabiduría en una política se puede determinar al examinar el efecto de participar en los asuntos mundanos que ocurren, tal como le ha sucedido a algunas iglesias protestantes de Estados Unidos a través de la politización que les ha llevado a la crítica pública, como la de John Leo en Estados Unidos. News y World Report, octubre de 2004. En el artículo titulado, "Cuando las iglesias cabecean a la izquierda", se señaló que los miembros de iglesias de línea protestante se está reduciendo debido a sus políticas pro-palestinas, anti-estadounidense y anti-Israel, así como por la desinversión de las inversiones que no cuentan con el favor de izquierda. Además, organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de Iglesias no hacen frente a las violaciones de los derechos humanos en los regímenes totalitarios opresivos y se centran exclusivamente en los Estados Unidos e Israel, sin ninguna mención de la antigua Unión Soviética, China, Corea del Norte, Libia, Siria, etc. Añadido a lo anterior, es el efecto sobre el público general de la moda episcopaliana de nombrar a un obispo gay que ha dividido a la iglesia episcopal que se estaba recuperando de la aceptación de las mujeres en el sacerdocio, y el escándalo de la pedofilia en la iglesia católica. Por lo tanto, se puede ver por qué la religión tradicional está perdiendo terreno frente a la tendencia social de la espiritualidad per se. Publishers Weekly informa a un público hambriento de verdad religiosa y espiritual de los libros con autoridad académica, Yard, 2004. Subtítulo: Catolicismo romano. Calibraciones de las posiciones actuales. Como institución en el año 1900-460, como institución en el año 2004-305. Posición sobre la contracepción 180, la contracepción en sí calibra 205, la teoría teológica sobre la contracepción 180. Posición sobre la pedofilia del clero 125, la pedofilia en sí calibra 135. Los temas problemáticos son las consecuencias de las aparentemente obsoletas doctrinas eclesiásticas que han contribuido a la decadencia de la Iglesia. Las iglesias están disminuyendo en número y con frecuencia son 5 o 6 en una diócesis cercana y consolidada. En algunas zonas, debido a las masivas demandas, se declara la bancarrota. La Iglesia ha disminuido su estatus moral y de opinión pública debido a los graves escándalos para los que el público espera más que un pase de sincero pesar por herir las vidas de muchos miles de niños inocentes. Los delincuentes con alto perfil criminal, en lugar de ser expulsados, son simplemente trasladados a otra parroquia con la consiguiente indignación pública. Debido a que tanto la pobreza como la contaminación ambiental son consecuencia de la superpoblación, la posición general de la Iglesia sobre la anticoncepción a nivel de calibración 180 contribuye innecesariamente a los problemas del mundo, ya que la anticoncepción se calibra en 205, y el espíritu no entra en el embrión hasta el tercer mes de gestación. En general, las problemáticas posiciones eclesiásticas rígidas derivan en un mundo lleno de excatólicos no practicantes. Le llevó a la Iglesia 400 años retirar la excomunión de Galileo. Las grandes instituciones, incluidos los gobiernos, con el tiempo suelen caer en la parálisis burocrática y la ineptitud y se vuelven no funcionales debido a la desviada complejidad, es decir, el tamas sánscrito. La gran división en la Iglesia cristiana vino de los desacuerdos sobre la autoridad eclesiástica, basados en el desacuerdo sobre la interpretación de la teología de la Trinidad. En consecuencia, la Iglesia se separó en el cisma romano y ortodoxo. Posteriormente, la Iglesia de Roma fue percibida en su error sobre algunas de sus prácticas, lo que condujo a la aparición del protestantismo, la Reforma, y la eliminación de la creencia en la infalibilidad del papado. La Reforma protestante fue impulsada por la invención de la imprenta de Gutenberg,
que permitió a las masas disponer de las escrituras que habían sido anteriormente limitadas al clero y escritas solo en latín. El protestantismo apoyó la difusión del Evangelio y su traducción en las lenguas de todos los países. En las calibraciones, las diferencias numéricas entre las distintas ramas del cristianismo no reflejan, mejor que, o, peor que, sino que significan el nivel al que la verdad está siendo explicada y, por lo tanto, de acuerdo con el público asistente. Las denominaciones más importantes, que calibran principalmente en los 400, son la racionalidad, la razón, y el nivel intelectual de la expresión comprensible por la mayoría de la gente. El momento más bajo del cristianismo fueron los extremos de la Inquisición, cuando la religiosidad degeneró en la histeria y el miedo. La base técnica y legal para declarar una herejía no era en realidad la creencia sino la negativa a renunciar a ella cuando era ordenado hacerlo por la autoridad de la Iglesia, el ejemplo de Galileo. Paradójicamente, algunos aspectos de la Iglesia vinieron a representar lo contrario de las enseñanzas de su fundador, cuya esencia se basa en ver al pecado como debido a la ignorancia, y la misericordia y el perdón como principios generales, lo que Jesús demostró en las condiciones más extremas posibles. Las instituciones de la Iglesia se vuelven vulnerables al error porque el ego humano es vulnerable, es decir, el ego espiritual. Los místicos, por otro lado, no se enredan en los asuntos mundanos y por lo tanto no son seducidos por posicionamientos vulnerables, es decir, la no dualidad del ego trascendente. Los grupos religiosos como los universalistas, los no confesionales, la ciencia religiosa, y la unidad tienden a ser liberales, tolerante y no dogmático. Ellos son optimistas al destacar el camino a Dios a través del amor, la alegría, la paz y la buena voluntad en lugar de a través de la culpa, la vergüenza y la penitencia, que es el inconveniente de las antiguas, más góticas, religiones cristianas, tanto católicas como protestantes. El nuevo pensamiento liberal religioso enfatiza la tolerancia, la aceptación, el perdón y la compasión hacia uno mismo y los demás, así como hacia las otras religiones. Al igual que el protestantismo fue una protesta contra los inconvenientes del catolicismo, estos grupos de la Iglesia son un desarrollo que rechaza los inconvenientes del protestantismo, que a menudo perdió el equilibrio del lado de odiar el pecado, o estar obsesionado con él en lugar de trascenderlo por la virtud espiritual. Curiosamente, el Mardi Gras, martes de carnaval, calibra 189 y la Cuaresma solo 190. Surgen preguntas a veces en relación con la Iglesia mormona de los santos de los últimos días, SUD, debido a la controversia sobre sus orígenes, prácticas y los supuestos descubrimientos de documentos por Mark Ottman. Las cartas Salamandra demostraron ser falsas al igual que otros documentos supuestamente históricos descubiertos según se dice por Hoffman, quien al parecer fue un astuto falsificador. Joseph Smith calibra por encima de 400 y la Iglesia Sudensia 405, consistentemente verificado. Las sectas extremistas polígamas, sin embargo, calibran entre 135-140, y la poligamia ha sido declarada ilegal por la Iglesia mormona desde finales de 1800. A pesar de todos los errores en los que pueden estar involucrados histórica o teológicamente, la calibración a 405 refleja que los mormones aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que de por sí eleva el nivel general.